Ahora vamos a dar inicio al estudio del contrapunto a tres voces. Entonces, lo que vamos a hacer es explicar cómo va a funcionar ahora el potencial armónico en estos contrapuntos. En la imagen que tienen y que la van a tener publicada en Classroom, van a tener las combinaciones armónicas que son posibles en el contrapunto a tres partes. Y solamente vamos a explicar cómo se va generando la armonía a partir de tres voces. Esta tabla es la que estaremos usando constantemente durante todo el contrapunto a tres voces y para todas las especies. Entonces es una tabla que va a servir en general para toda esta parte que vamos a estudiar del contrapunto. Entonces, como tenemos tres voces, ahora tenemos dos intervalos a combinar. En el contrapunto a dos voces veíamos que solamente eran intervalos simples, un intervalo del contrapunto con respecto al canto firme. Ahora vamos a tener el canto firme más dos voces, lo cual nos va a dar dos intervalos a combinar. Y estas combinaciones lo que van a generar son acordes. Entonces, toda la armonía y todo el potencial se va a medir desde el bajo. El bajo va a ser, digamos, el fundamento y el que nos va a dar por resultado las combinaciones que apliquemos. Ahora, para el contrapunto a tres voces tendremos en total 7 combinaciones, que son las que van a encontrar en este archivo, en esta imagen publicada. Son 7 combinaciones. Estas combinaciones son las combinaciones consonantes, son las combinaciones del potencial armónico y es el que le va a dar estructura a todos nuestros contrapuntos. Entonces hay ciertas combinaciones que no son posibles. Como pueden ver, todo lo que se combina dentro del potencial son terceras, sextas, octavas y quintas. Y podemos ver como la primera combinación es una combinación de tercera y quinta, la segunda es de tercera más sexta, de tercera más tercera, perdón, aquí hay un error, vamos a corregirlo. Aquí ya tenemos la corrección, es 3 más 8 esta combinación, en esta 3 más 6, 6 más 8, 6 más 6, 5 más 5 y 8 más 8. Todas las combinaciones deben de leerlas desde el bajo. No importa si el bajo es el canto firme o es contrapunto. El bajo invariablemente es el que va a medir todas las combinaciones. Entonces así lo leemos. La nota do en este caso es la nota del bajo. Así que una tercera de do es mi y la quinta es sol. Y eso es lo que quiere decir 3 más 5. En este caso nuevamente tomamos a do como ejemplo en el bajo. 3 más 8 significa que tengo mi y do. Es decir, la tercera y la octava desde el bajo en do. Y de esa manera es como vamos a leer cada una de las combinaciones. Pueden ver que únicamente hay una combinación que no se usa y es la de 6 más 5. Aunque la sexta y la quinta son consonantes, no se pueden combinar al mismo tiempo porque producen una disonancia no deseada. Entonces, esa es la única combinación de consonancias que no es posible. 6 más 5 es la que está descartada y no aparece en la tabla. De ahí en fuera tenemos todas las combinaciones que podremos usar en la primera, segunda, tercera, cuarta y en la quinta especie a tres voces. Ahora, las combinaciones, hay ciertas combinaciones que van a tener preferencia. Las combinaciones más importantes son aquellas que presentan una tercera o una sexta en la combinación, como las que tenemos en los tres compases de aquí o en los dos compases siguientes. Por lo tanto, la combinación de quinta y octava, es decir, 5 más 8, la consideramos una combinación relativamente pobre, armónicamente hablando, porque le falta la tercera, es decir, esta combinación de 5 más 8 produce una sensación de vacío armónico. Es una combinación que fue más característica en la polifonía del Ars Nova francés en el siglo XIV. Para el contrapunto renacentista, que es la base del contrapunto por especies, no es la mejor formación. Vamos observando del siglo XIV pasando al XV y hasta el XVI, lo que se va observando en la práctica compositiva es que el acorde 5 más 8 se va usando cada vez menos y se le va dando cada vez más importancia a los acordes con tercera. Y esto ya en la época barroca se convierte en una regla donde es difícil o es raro encontrar acordes de este tipo. Entonces en nuestros ejercicios el 5 más 8 lo usaremos solamente para el principio o el final del ejercicio, o podemos usarlo en la segunda y en la tercera, en la quinta especie, podemos usar el 5 más 8 en los tiempos débiles. O sea, como un acorde, digámoslo así, un acorde en posición débil, se podría utilizar,
pero el 5 más 8 no está recomendado como un acorde, digamos, estructural. El 8 más 8, que es el último, que sería un acorde muy estático porque está formado de 2 octavas, este acorde conviene más para el final de los ejercicios, y de usarlo en el transcurso de un ejercicio de segunda o de tercera especie o de quinta especie, por ejemplo, nos convendría usarlo en tiempos débiles, pero de preferencia va a estar para el final. Entonces, estos dos acordes los preferimos en los inicios y finales de frase, y de usarlos por necesidad, de preferencia que estén ubicados en los tiempos débiles. ¿Cuáles entonces son las armonías o las combinaciones más importantes para esta práctica de contrapunto a 3 voces? Las combinaciones más importantes nos las dan todos los acordes que tienen la tercera o que tienen la sexta. Ahora, todas las combinaciones del potencial armónico se pueden disponer de diferentes maneras, es decir, no es obligatorio respetar el orden 3 más 5 y poner al mi en este lugar. Podríamos escribir a este mi aquí una octava arriba y podríamos escribirlo como do, sol, mi, por ejemplo. Eso no altera, la combinación sigue siendo 3 más 5. Lo mismo aquí, si nosotros pusiéramos este mi una octava arriba, la combinación sigue siendo 3 más 8. Es decir, no importa las dos notas superiores cómo las ordenen, las dos superiores no importa cómo las ordenen, la combinación sigue siendo la misma. Entonces podríamos tomar los sonidos de en medio, como en este caso el la o el mi, pasarlos una octava arriba y la combinación sigue siendo la misma. No cambia, o sea, seguiría siendo 6 más 8 o 3 más 6. Ahora, con respecto a... hay otro intervalo que se va a generar dentro de estas combinaciones. Los intervalos que están mostrados en el cifrado, estos son los intervalos que vamos a llamar combinaciones del potencial. Y hay un intervalo que se va a generar que no está indicado en la combinación, y a este intervalo le vamos a llamar intervalo resultante. Entonces, el intervalo resultante, ¿dónde lo vamos a observar? Siempre se va a verificar en las notas superiores al bajo. Entonces, tomemos este ejemplo. 3 más 8 es la combinación armónica. El intervalo resultante en este caso es la sexta. De mi a do se está formando una sexta aquí. Ese es el intervalo resultante en esta combinación. En este ejemplo, la combinación es 3 más 5. Esa es la combinación del potencial. El intervalo que se forma entre el alto y entre las dos voces superiores, por ejemplo, alto y soprano, por decirlo así, y que es en este caso una tercera de mi a sol, ese es el intervalo resultante. El intervalo resultante se está formando en las dos notas superiores de la combinación. Por ejemplo, en 6 más 6, el intervalo resultante es esta octava. Esta octava de la a la, ese es el resultante. Ahora, el intervalo resultante no se agrega en las cifras. El intervalo resultante después lo veremos cómo se cifra en los ejercicios. Eso ya lo veremos cuando hagamos ejercicios, el cifrado de los intervalos resultantes. Naturalmente, en esta escritura, digamos que un cuidado que debemos de tener es que los intervalos resultantes no produzcan quintas, octavas paralelas o quintas y octavas directas que no son buenas. Entonces, los intervalos resultantes es un elemento que se agrega también al cuidado de la escritura. Ahora, lo siguiente que tenemos que considerar es que estas combinaciones, la armonía la estamos viendo aquí como un conglomerado de intervalos, 3 más 5, 3 más 8, 3 más 6, estamos conglomerando intervalos y esto está produciendo acordes. Ver a la armonía como una combinación de intervalos, que es lo que estamos haciendo aquí, es la visión propia del Renacimiento y la que encontramos en los tratados de contrapunto de la época renacentista, siglo XVI. Sobre todo este tratado, uno de los más célebres que hay históricamente, que es el Tratado de Contrapunto de Josefo Sarlino. Ahí podemos ver, en el Tratado de Sarlino, podemos ver que la armonía él todavía la explica como combinaciones de intervalos. A eso le llamamos armonía de intervalos, según Buchfosser, que fue un musicólogo y estudioso también de la época barroca y parte del Renacimiento. Entonces, se llama esto armonía de intervalos, cuando estamos viendo a la armonía como una combinación o conjugación de intervalos. ¿Y qué se busca? Se buscan combinaciones que sean consonantes. Digamos, en términos así como simples, sería que suenen bien, que sean agradables. A ese concepto le llamaban eufonía en el Renacimiento. Es decir, las combinaciones de intervalos
deben producir combinaciones que sean eufónicas, eso significa que produzcan un sonido agradable, y eso es una noción proveniente del Renacimiento y que la estamos aplicando para estructurar nuestros contrapuntos por especies. Ahora, pero también vamos a agregar otro elemento, otra visión de la armonía que es más moderna y que es no ver a la armonía como un conglomerado de intervalos, sino ver a la armonía como compuesta de entidades armónicas, y en ese caso ya hablamos de tríadas. Usualmente se le atribuye a Sarlino el haber definido el concepto de tríada, pero en realidad esto es un malentendido. Según Jeppesen, esto es un malentendido, ya que Sarlino no definió el concepto de tríada. Esto es algo posterior y lo vamos a ver hasta el siglo XVII. Y el concepto de tríada es algo que ya está establecido en los sistemas del bajo cifrado de la época barroca, los manuales de bajo cifrado. Pero el contrapunto renacentista no tiene esta noción todavía establecida de pensar en tríadas. Entonces, hablar de tríadas es hablar de una entidad. Cuando hablamos de tríada, estamos hablando de que ya es un acorde compuesto de fundamental, tercera y quinta. Ahora, para nosotros lo que es importante es ubicar el grado sobre el que se está construyendo la tríada. Esto lo vamos a usar también en nuestros ejercicios. Entonces, por ejemplo, tomemos como ejemplo este acorde. El acorde que tenemos aquí de 3 más 6. 3 más 6 es la combinación consonante y es la que está dentro del potencial, 3 más 6 en este caso. Ahora, si hablamos en términos de tríada, esta es una tríada de la menor en primera inversión. Si estuviéramos en do mayor, estaríamos hablando del sexto grado en primera inversión. Esta sería como la visión ya triádica de la armonía, ver a la armonía como una armonía de acordes, no de intervalos. Entonces las dos visiones las vamos a usar en estos ejercicios. La visión de la combinación interválica junto con el intervalo resultante y la visión de la combinación armónica vista como tríada y refiriéndose a un grado de la escala. Por ejemplo, estas dos combinaciones, 3 más 5 y 3 más 8, son expresiones del acorde de primer grado en do mayor. Estas combinaciones 3 más 6, 6 más 8 y 6 más 6 en estos tres ejemplos son expresiones de un acorde de la menor en primera inversión. Podría ser un primer grado de la menor en primera inversión o podría ser un sexto grado en do mayor en primera inversión. Eso lo vamos a estar usando en nuestros ejercicios. Quiere decir que habrá dos capas en el aspecto armónico. Las combinaciones interválicas permitidas que están dentro del potencial y el grado o tríada acorde al que se refiere la combinación dentro de la tonalidad. Entonces esta tablita es importante que la tengan siempre presente y a la mano, porque esta tabla va a ser la clave para que podamos desarrollar nuestros contrapuntos de manera coherente, para que nuestros contrapuntos tengan una coordinación armónica. Y esto es lo que estaremos aplicando ya en las clases siguientes.